Hola amigos, de nuevo nos encontramos con Gregorio Díaz Cereño, director del Museo Gustavo de Maeztu. Hablábamos con él no hace mucho, hace pocos días, sobre el monasterio de Irache y estábamos hablando sobre los bestiarios de tipo medieval. Antes de meternos en el tema, vamos a saludar como de costumbre cordialmente a Gregorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí para comentar algunas cosas de ese interesante edificio como es el monasterio de Irache. Muy bien, pues te escuchamos con atención. En la charla anterior hablábamos un poco de animales o seres mitológicos de los cuales no se pierde el rastro a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, y que son referencias claras traídas al cristianismo de diversos símbolos, como por otro lado fundamentalmente es el arte medieval, sobre todo el arte románico. Hay que tener en cuenta que son muy corrientes los libros medievales sobre animales a los cuales se les aplicaba características reales o fabulosas, o bien a veces de animales existentes o imaginarios, como comentábamos la semana pasada, el grifo, la sirena, el centauro y otros como el dragón o el unicornio, símbolo de virtud. Pero todos estos símbolos eran tratados como formas religiosas vinculadas a Cristo, o bien al diablo, porque hay el bestiario de Cristo, el bestiario del diablo y demás, y entonces hacen referencia generalmente a virtudes y a los vicios. El origen de estos símbolos son tomados de la naturaleza, están buscados en la antigüedad, pero sobre todo provienen del Antiguo Oriente, lo cual nos habla de la literatura oriental actual, vamos, de esos momentos de la Edad Media, y como la anterior, la grecorromana, pues también depende de ese mundo oriental tan primitivo como la Mesopotamia del tercer milenio antes de Cristo, donde vienen esos animales reales, como puede ser el león, el tigre, la serpiente, el águila y esa serie de otros elementos, digamos, inventados de manera más fantasiosa. Es un arte primitivo dentro del ámbito cristiano, porque ya en las catacumbas nos encontramos con algunas representaciones, sobre todo del bestiario de Cristo. La imagen más corriente, por ejemplo, sería la del cordero, un animal siempre asimilado a Cristo. Un elemento de sacrificio, elemento también de un buen pastor, donde aparece, por ejemplo, con el cayado y con un vaso de leche, el cordero que lleva la cruz a manera de trofeo, la imagen del cordero apocalíptico. Entonces todas esas representaciones ya existen en las catacumbas. Otra representación también muy corriente es la paloma, que si bien en la mitología estuvo asociada, en el mundo pagano estuvo asociada a Venus, la diosa del amor, ahora se va a convertir en símbolo de Cristo, del Espíritu Santo, pero sobre todo del alma inocente. Se representa o se suele pintar. Tenemos que tener en cuenta que algo que comentaremos en su momento, tanto las portadas como los interiores de la iglesia en líneas generales estaban policromados. Por eso, por ejemplo, la paloma, aparte de verse color blanco de purificación frente al negro del cuervo, imagen del pecado, por ejemplo, podríamos ver que las palomas solían tener, si bien el cuerpo blanco, y representaban también a la iglesia, las patas generalmente se solían de pintar de color rojo y eran una alusión a la sangre de los mártires. Entonces también la paloma a su vez pues puede tener múltiples interpretaciones, porque generalmente los animales los tenían como emblema del poder, de la inocencia, de la humildad. Animales, por ejemplo, que también están incluidos en el bestiario de Cristo es el pavo real. El pavo real es esa representación ambivalente del bien y del mal en cuanto a virtud y vicio. Es un animal muy bello, y esa belleza es asimilada a Cristo, pero esa belleza es, digamos, pura apariencia, porque cuando el animal emite un sonido, ese sonido es horroroso y contrasta con esa imagen de belleza, y por lo tanto es un reflejo de la vanidad, igual que a veces también pues esa especie de expresión que utilizamos de pavonearse y demás, lo cual nos hace esa representación ambivalente. Otra representación muy corriente es la del pez, muy corriente, y generalmente se utilizaba porque las iniciales que conformaban el nombre griego de pez
las iniciales de lo que se llaman los acrósticos, pues viene a decirnos Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, y ese su emblema es la figura del pez. Símbolo eucarístico, sobre todo cuando se une con figuras alusivas a la Eucaristía, al sacramento como tal. Luego hay que tener en cuenta también animales que nos pueden parecer como más raros, como por ejemplo el ciervo. El ciervo es un animal vinculado al bestiario de Cristo. Es un animal que va presuroso tras las aguas, como el alma cristiana que va buscando a Dios. Esa representación del ciervo y con aguas no es ajena a muchas representaciones de los 4 ríos del paraíso, en los cuales suele aparecer la figura del ciervo. Este ciervo incluso será un animal, viene de la fabulística, muchas de estas representaciones, y entonces el ciervo persigue a la serpiente que se mete en un agujero. Entonces el ciervo arroja agua por la boca y hace salir a la serpiente, a la cual en ese momento mata. Entonces es la imagen de Cristo que aplasta a la serpiente, imagen del demonio, con el agua de su boca. Sale de su boca, por lo tanto nos está hablando de doctrina. A su vez es un animal tímido, veloz en la carrera, y esto viene a significar, como antes hemos hablado de la paloma, el temor del alma cristiana ante la cercanía de los peligros. Esos peligros, digamos, que son no una amenaza física, sino que son una amenaza de su pureza. Y entonces debe de huir, igual que el ciervo atraviesa las aguas, con la mayor presteza posible. Esto nos puede parecer raro contado hoy en día y demás, pero todo esto está en la piedra, reflejada en las portadas de las iglesias, capiteles de los interiores y demás, en pinturas que pueda haber en el interior, en frescos y demás, y está continuamente refiriéndose en los sermones. Entonces, esos sermones contribuyen a que estas imágenes y ese simbolismo sea perfectamente entendido por la gente de la época, y sin embargo nosotros hoy en día tenemos que buscar en bestiarios, en fabularios, en libros de animalística grecorromana, para de esa manera volver otra vez a tener ese sentido simbólico que existía en esos momentos. El gallo, por ejemplo, también se le suele asociar lo suele dar en el bestiario de Cristo. No solo es el símbolo del remordimiento de Pedro, las negaciones y demás, sino que el gallo con su canto ahuyenta las tinieblas y anuncia la luz. La luz no solamente es la luz física del amanecer, sino que la luz es la palabra, igual que hemos visto antes con el agua y el ciervo. Por eso, y sigue existiendo hoy en día la tradición de colocar a los gallos en las veletas, en la parte superior de un edificio y demás, lo más cercano al cielo, donde mejor se ve el amanecer, para ahuyentar a las tinieblas. El unicornio, animal mítico relacionado con lo que es la virtud. El león, la fuerza, puede ser también imagen del bien o del mal. Puede ser imagen de Cristo, pero también puede ser encarnación de Satanás. El pelícano, bestiario de Cristo, porque abre su pecho con el pico. La imagen, la tradición es que cuando ya no había nada que comer, el pelícano abre su pecho con el pico y da de comer a sus hijos hambrientos, que es un poco la imagen de Cristo en la cruz, que da su sangre a los creyentes para rescatar a esa humanidad caída. Insisto en que todo esto incluso existe en la iconografía más cercana a nosotros, las imágenes de pelícanos en partes bien visibles y demás, con su nido y rasgándose el vientre. Luego, evidentemente, hay animales que están vinculados a lo que es pues un poco lo que diríamos más vinculados a la virtud, como puede ser el camello. El camello es un animal que todos estamos acostumbrados a verlos y que se arrodilla para recibir la carga, y eso es símbolo de humildad y de docilidad. El perro, un animal bastante maltratado anteriormente, es rehabilitado en la Edad Media. Anteriormente era considerado como un animal impuro y ahora se le va a convertir en símbolo de fidelidad. Incluso un animal que es símbolo de cambio climático, porque ya casi no emigra, que es la cigüeña, animal que ya tuvo veneración entre los egipcios.
y lo tuvo por su desvelo en el cuidado hacia los cigoninos. Y en esto se va a convertir en el mundo cristiano en imagen de la piedad filial. Lucha contra el mal, ya que generalmente se lo suele representar con la serpiente en el pico. Entonces vemos como todas estas características un poquitín van definiendo ese lenguaje simbólico, esa imagen que no solo es lo que vemos, sino esa imagen que nos cuenta una historia que vamos a saber interpretar y que por lo tanto esas representaciones nos van marcando un lenguaje que nos acercan hacia la imagen de Dios. Otro animal más extraño, pero que podemos encontrarlo perfectamente también en Navarra, es el elefante. Se considera que simboliza el bautismo, entre otras cosas, ya que la hembra, todo esto según las leyendas, la fabulística de los animalarios griegos sobre todo, nos está diciendo que cuando va a parir busca generalmente una laguna y lo hace de manera escondida para esquivar al dragón, que es símbolo del mal. Y hay que tener en cuenta que al buscar esa laguna, igual que el hombre, lo que hace es renacer por ese espíritu del agua. Es un animal más curioso en muchos aspectos, porque entre otras cosas se le considera dotado de virtudes como templanza, la castidad, porque paría prácticamente se consideraba una vez en su vida, igual que se consideraba que el elefante, sus piernas eran rígidas, no se podían doblar y por lo tanto tenía que dormir de pie, porque si tumbaba no se podía levantar. Y entonces cuando un animal se caía, venía otro elefante a intentar empujarle para poder levantarle, porque este animal, al dormir de pie, buscaba generalmente un apoyo, que podía ser un árbol. Ese árbol se rompía por el peso, se caía, entonces iba elefante tras elefante para tratar de levantarlo, y solo generalmente el elefantito más pequeñito era el que, por medio de esa imagen también de pureza, era capaz de levantarlo. Y a veces uno piensa en tradiciones o canciones populares que siguen existiendo hoy en día, como la del elefante se balanceaba y uno tras otro van acudiendo para levantarle. Las grullas, que ahora incluso las podemos ver en Estella, por ejemplo, y que se consideraba que, la imagen física que tenemos es que descansa sobre una pata, mientras que con la otra sostiene una piedra. Si se duerme, cae la piedra y entonces se despierta, y entonces es una imagen de vigilancia, es una imagen de vigilia, igual que en parte con el armiño y demás, y animales que ahora ya enseguida nos dejarán, como la golondrina, que al volver todas las primaveras, por ejemplo, es símbolo de esperanza. Todo esto, insisto, son seres que están cercanos a nosotros, que se ha perdido, digamos, por un espíritu evidentemente más científico, toda esa simbología y demás, pero que durante la Edad Media y el inicio del Renacimiento formaban parte del lenguaje cotidiano, de esas imágenes que el fiel podía perfectamente entender. Sin embargo, hay muchos más animales vinculados al bestiario de Cristo y demás, pero por ejemplo al bestiario de Satanás entendemos que como espíritu del mal pues se refiere a generalmente animales fabulosos y monstruosos, aunque también los hay reales, como puede ser monstruosos en este caso, fabulosos, como puede ser la imagen del Leviatán, el animal que surge del fondo de la tierra o del fondo de los mares, esa gigantesca boca que engulla a todos los condenados, que se ha tratado de interpretar como el animal o la ballena que engulle a Jonás, pero que estarían otros como muy conocidos, como el macho cabrío, una cabra, el camaleón, evidentemente por su poder de transformación, o un animal muy vinculado al mundo de las supersticiones, como puede ser el gato negro. Si antes hablábamos de grullas, cigüeñas, bestiario de Cristo, ahora en el bestiario del diablo, pues evidentemente tenemos que hablar de los murciélagos. Si no te parece mal, Gregorio, podríamos ya dar por terminado este capítulo y aplazar en el siguiente y comentar el bestiario del diablo, porque nuestro tiempo ya se ha acabado. Así que quedamos entonces para la próxima semana. Muchísimas gracias, Gregorio. A ti, como siempre.